El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Parte 14. El salón me recibió en silencio. No había nadie, salvo las cosas. Los ventiladores marcaban el ritmo de la vida. Aquellos sí giraban. Eran de palas viejas y lustrosas. También habían navegado lo suyo. Decidí esperar. Y me entregué a mi debilidad, husmear y tomar referencias. Pero, ¿para qué las necesitaba en la casa de campo del general Curtis? La secuencia, como mucho, se prolongaría un par de jornadas. Y pensé, nunca se sabe. Tomaré como referencia principal la puerta de ingreso. La frase me suena. El salón de la Gol era amplio, luminoso y delicadamente ordenado. Se veía la mano femenina en cada detalle y en cada rincón. Allí, como digo, agazapadas entre los muebles, acechaban varias e interesantes sorpresas. Caminé despacio hacia el fondo. En aquel lugar el salón se comunicaba con la cocina y lo hacía sin puerta. ¡Qué milagro! El aire era el más feliz. Entraba y salía sin llamar. En el rincón de la izquierda la esposa había armado el despacho de Curtis. Nada serio. Una doble librería en ángulo se alzaba hasta el techo. Enfrente murmuraba una mesa, también de fresno y de roble, y murmuraba con razón. Cargaba cientos de papeles y de carpetas. La única frivolidad permitida por Estrella era un sillón giratorio. ¿Cómo imaginar a Curtis sin un giratorio? Metí la nariz en las estanterías. Calculé 395 libros. Olían a criaturas queridas y acariciadas. Me sorprendió el pequeño gran tesoro. No sabía que el general fuera un hombre culto. Me equivoco de nuevo. La cultura no consiste en leer, sino en tolerar. Eso también lo aprendí del Hijo del Hombre. Algunos títulos me desconcertaron, en especial dos de ellos. El Zohar, que se remonta al siglo XIII, aunque se le atribuye a Simeón Bar Yochai, que vivió en el siglo I, y el Libro de la Claridad, también conocido como Sefer HaBair. Ambos son textos esenciales en el mundo de la Cábala. Los hojeé. Curtis los había subrayado profusamente con infinidad de anotaciones y comentarios en los márgenes, y la imagen del general adquirió de pronto una dimensión desconocida. En una de las baldas descansaba un venerable tocadiscos. Hacía mucho que no me cruzaba con una de aquellas benditas Picard tan propias de mi juventud. Leí Pioneer modelo PLC 590. Disfrutaba de un display para la medición de decibelios y de las revoluciones por minuto, 33 y 45. Eje 10 milímetros y cápsula aguja Z1S. La cubierta era de caoba. A su lado dormitaban discos de vinilo de 45 revoluciones. Los acaricié con las puntas de los dedos. También eran criaturas veneradas como los libros. Disfruté lo mío. Yo admiraba a Barbra Streisand, no importaban sus devaneos políticos. Charles Aznavour, Nino Rota, la música del Padrino, la Guerra de los Mundos, cuántos recuerdos. Los Beatles, Beethoven y la mayor parte de las sinfonías, los grandes compositores del romanticismo, Schumann, el prodigioso Chopin, Rossini, los hugonotes de Meyerbeer, Berlioz, Orfeo y Ariadna de Monteverdi.
Y cómo no, María Callas, la divina, y James Last y su inolvidable Happy Heart de 1969. Finalmente, una sorpresa, otra, lo mejor del tango, con arreglos y letras de Mercedes Simone, José Basso, Héctor Varela y algunos más. No recuerdo el resto. ¿Desde cuándo le gustaba el tango al general? ¿O era a la generala? Y la joya de las joyas, el Ave María. En la estantería adosada a la referida pared de la izquierda habían practicado un hueco de 0,70 por 0,40 metros. Allí fue colgada una copia de la original y sugerente Anunciación de Rossetti. Quedé prendado. Una María pelirroja y asustada se echa atrás en su cama ante la presencia de Gabriel, el ángel que le anuncia la buena nueva. Gabriel flotaba sobre fuego. La pelirroja me recordó a Ruth. Ahora sé que fue un guiño del destino. Sobre la mesa murmuradora, como dije, se acumulaban papeles y carpetas. El instinto volvió a tocar en el hombre. Y recordé a la bella intuición sentada en el asiento de atrás, alerta. Aquellos papeles. Resistí la tentación. Continuaba solo en el salón, pero no debía. Una de las torres de documentos me resultó familiar. Proseguí la inspección. Sobre la boca negrísima de una chimenea apareció otro cuadro. Era La Piedad de Botticelli. Espléndido. Me hizo vibrar. Pero de pronto me sorprendí a mí mismo. Regresé sobre mis pasos y me asomé de nuevo a la torre de papeles. La curiosidad tiraba de mí por la nariz. No debo. Sí, debo. No debo. No lo hice. No curioseé. Y retorné a La Piedad. Era otra copia, temple sobre tabla, de casi 1,5 metros de altura por otros 2 de longitud. Deberías de haber hojeado los papeles, me reproché. Una señora, con los ojos cerrados, envejecida y enlutada, sostenía sobre las piernas al hijo muerto. El discípulo Juan la ayudaba a sujetar el cadáver. Otros hombres y mujeres completaban la escena. Una de estas mujeres me impresionó vivamente. Abrazaba la cabeza del maestro y derramaba lágrimas. Una de las lágrimas brillaba de puro dolor. Otra se disponía a huir por la mejilla izquierda hacia la comisura de los labios. La mujer también era pelirroja. Jesús de Nazaret se hallaba perfectamente rasurado. A la derecha, al fondo, se veía a un Pedro, también con el aro de santidad sobre la cabeza y con una enorme llave en la mano izquierda. Bendecía al Maestro, la llave del reino, según las iglesias. Los mantos de las dos mujeres arrodilladas junto al Hijo del Hombre eran aire y sentimiento. Botticelli supo y no supo. En la esquina de esa misma pared hallé a una familia de sofás rojos de soledad, desgastados y aburridos. Habían adoptado a una mesita baja y policromada con todas las pintas de forastera. La mesita le seguía la corriente sin más. Sobre ella la dueña había destacado una decena de fotografías, todas en blanco y negro. Las examiné. Eran fotos familiares y de Curtis en la guerra de Corea.
Una de las más sobresalientes presentaba a Estrella y al general Comontini, recién nombrado papa en 1963. Parecía una audiencia en el Vaticano. La mujer era la única que miraba a cámara. Pablo VI y Curtis lo hacían a rincones distintos. Y en esa misma pared, sobre uno de los sofás, se hallaba colgado y siempre torcido un tercer cuadro, la Transfiguración en el Tabor de Bellini, copia en óleo sobre tabla. En esa escena tampoco estuve. Al otro lado del salón, en la pared de la derecha, las cosas eran distintas. Era otro mundo. En el rincón cercano a la puerta de entrada descubrí al habitante más enigmático de la hacienda, una pecera cuadrada de 1 metro de lado, llena de agua y vacía de peces. Una luz, llegada de lejos, le daba un toque interesante e intentaba en vano pintar las burbujas de azul. Las burbujas, malas como ellas solas, no hacían otra cosa que escapar y escapar. Algo más allá, en mitad del salón, me contemplaba en una mesa de madera torneada, jubiladísima, y 10 sillas de patas helicoidales, a cual más presumida e insoportable. Decían proceder de finales del siglo XVII, pero no tenían fundamento. En ese lado, 2 grandes ventanales transportaban la luz directamente desde el norte, pero nadie en el salón era consciente del enorme y continuado esfuerzo que eso suponía. Bajo el segundo ventanal, austero y de puntillas, se veía trabajar sin respiro a un aparador igualmente fabricado en fresno y en roble. Este sí era nacido en el siglo XVII y a golpe de gubia y de cincel como debe nacer un aparador que se precie. Era negro de nacimiento y con los achaques propios de la edad, a saber, uno de los cajones se atrancaba y había que palmearlo para que cumpliera. Curtis lo mimaba, pero por interés. En lo alto chisporroteaba un coro de botellas con los licores más extravagantes, llegados de lugares que probablemente no existen. Así era el general. Leí divertido. Licor de Galilea, ron con sabor a nuez, ginebra vudú, borbón sin maíz y sin centeno, orujo con miel, saque comanche, brandy malayo, Cardenal Mendoza y Luis Felipe, entre otros. El resto del salón era pura tropa, ventiladores con prisas en la techumbre de madera, 4 lámparas paracaidistas y ceniceros de colores en las posturas y en los rincones más inverosímiles. No tuve tiempo para más. De pronto, procedente de la cocina, irrumpió en el salón la dueña de la casa, la generala. Sostenía en la mano izquierda una bandeja de madera en la que viajaban 2 cervezas muy rubias y deseables y una botella del whisky favorito de Curtis. «El general te espera en el Porsche», anunció Estrella. «¿Deseas que te sirva algo?» Me apunté a una cerveza y la seguí. Curtis, en efecto, se hallaba ahí. Se balanceaba suavemente en una mecedora de roble rojo. Fumaba y contemplaba a Doménico. El ayudante había optado por un baño en la piscina. Según el general, aquella mecedora había calmado los ánimos de su abuelo y también los de su padre. Mentía, claro. Me senté a su lado y lo contemplé. Fabricaba aros de humo blanco y les concedía la libertad. Los aros huían, naturalmente.
Curtis se encontraba abstraído. No sé si llegó a verme, y esperé, disfrutando de los naranjas del atardecer y de mis atentas observaciones. Frente a nosotros se erguía una atormentada mesa de roble rojo a juego con la mecedora. La formaban dos bloques del mismo árbol. Yo había visto algo parecido. El soporte de la mesa lo integraban la mole de la que parten las raíces y un breve tramo del nudoso tronco. La tabla correspondía a una sección transversal del referido tronco. Era un árbol centenario. Los anillos contaban alrededor de 250 años. La región inferior de la mesa aparecía forrada con decenas de clavos de plata. Eso sí era propio del abuelo de Curtis. Y recordé la caja de puros. Vaya, la olvidé en la habitación. Se la entregaría esa noche durante la cena. Alrededor de la mesa, Estrella había dispuesto media docena de sillas Windsor, comodísimas. Los asientos eran de olmo, las patas de abedul y los arcos de los brazos y de los respaldos de tejo sagrado. Narraba la leyenda que aquel que se sentase sobre tejo podía volar. Y hablando de volar, allí mismo, en la esquina, volaban dos albatros patinegros de madera policromada. Alguien los había colgado de la techumbre. La brisa del Pacífico no tardaría en jugar con ellos, simulando que los resucitaba. Las alas, articuladas, tenían una envergadura de 1 metro. Curtis, saltándose la ortodoxia, pintó los picos de rojo. Allá él. Estrella regresó. Hizo como que limpiaba la mesa, me ofreció la cerveza, retiró el cenicero con los habanos difuntos y me miró con intensidad. Algo quiso decirme, pero no fui capaz de leer en aquel azul celeste, y se retiró. La tristeza se la llevó de la mano. Las soviéticas volaban atacadas, mal asunto. El viento del diablo no tardaría en aparecer. Curtis las ahumaba, pero no lograba hacerlas retroceder. Era una guerra perdida y el general lo sabía. Sarrias, supuse que Curtis se refería a las moscas. Quedé perplejo. ¿Por qué las llamaba caguetas? Finalmente escapó de sus reflexiones y sin más comentó: es tan difícil de creer, pero al mismo tiempo tan hermoso. No entendí. El general continuó ensimismado con el humo y las soviéticas. Después me observó un segundo y prosiguió su monólogo. Si no te conociera, si no supiera mejor que nadie que la operación ha sido real, pensaría que lo que estoy leyendo es una novela. Deduje que se refería a Caballo de Troya y a los diarios. No supe qué contestar y continuó convencido. Si algún día decides hacer públicos esos diarios, por favor te lo ruego, piénsalo 2 veces. Me sorprendió. ¿Sabes que el mundo se vendría abajo? No necesariamente, repliqué con decisión. No se trata de imponer. El maestro nunca lo hizo. Y me pregunté sobre la marcha, ¿por qué habla de publicar los diarios? Yo nunca lo he insinuado. No resistí la tentación y lo interrogué. ¿Consideras que alguien lo hará público? Sonrió con brevedad y siguió atontando moscas con el humo del habano. Yo también leo los pensamientos de mis hombres, resumió. Por eso soy general. Me atrapó.
Y Curtis, olvidando a la soviética, solicitó: «Prométeme algo». El tono era solemne. Lo contemplé temeroso. La brisa del Pacífico hizo acto de presencia y los patinegros, en efecto, echaron a volar. Mejor dicho, soñaban que volaban, agitaban las alas blancas, pero no avanzaban 1 milímetro. ¡Qué angustia! «Prométeme algo», insistió Curtis con el rostro grave. Retiró la gorra roja y le dio mayor solemnidad al momento. Asentí con la cabeza sin saber. «Si algún día se publican los diarios», solicitó, «trata de rebajar la credibilidad de la historia». Comprendió mis dudas e intervino. «Mientras viva, no se hará pública esa historia». Dudó: «Pero no viviré siempre. Llegado ese momento, si los diarios ven la luz, por favor, arréglatelas para que parezca una novela». «¿Por qué?». «El mensaje es revolucionario y está cargado de esperanza». «Mírame, ¿qué ves?». «Un general de la USAF». «Mira con atención. ¿Qué ves?». Tampoco supe a qué demonios se refería. Él se adelantó: «Soy un viejo». Y pensé: «Y yo más». «Soy un viejo», sonrió Curtis de mala gana. «Mi vida y mis principios están cristalizados. No puedo ni quiero cambiar». Y añadió con la voz quebrada por la emoción: «La verdad, suponiendo que exista, llega tarde para mí. Respeta a los que, como yo, creemos firmemente en algo, aunque esté equivocado. No me hieras con la verdad». Tenía razón. «Deja que el mundo siga su curso, no trates de cambiarlo». Volví a hablar con razón. «Esa información, si algún día se hace pública, llegará a quien tiene que llegar. Los diarios buscarán a la persona y no al revés. Pero, en beneficio de gente como yo, por favor, afloja la credibilidad de la historia». Se lo prometí. Si llegaba ese momento, buscaría una fórmula, no sé cuál, pero cumpliría mi palabra. Esa tarde el general estaba inspirado. El gran beneficiado por ese mensaje no somos nosotros, querido amigo, es el futuro. Pero la inspiración se agotó pronto. El lúpulo era suave y el matrimonio entre la cebada y el arroz prometía felicidad. Brindé en mi corazón por el Hijo del Hombre, allá donde estuviera, Lejaim. El atardecer me vio y sonrió violeta. «Estoy sobrecogido y espantado», prosiguió el general. Le dejé hablar y Curtis se vació. Había leído parte de los diarios, por eso me invitó a su casa de campo. Deseaba aclarar algunos puntos. «Estoy indignado», me fulminó con la mirada. El humo sabedor huyó. «¿Qué sucede? Seguramente estás mal informado». Dejó que la duda engordara en mi mente y añadió convencido: «Ella no fue así». «Ella, tú la llamas la señora y con gran respeto. En consecuencia, no entiendo por qué afirmas cosas tan terribles. Me limito a contar lo que vi y lo que oí. María, la Madre del Señor, no fue como la dibujas. Tenía fuego en los ojos. Me costó, pero no repliqué. No merecía la pena. Ella sí comprendió a su hijo». Y Curtis levantó la voz amenazante. «Su único hijo. María no tuvo más hijos. Fue virgen permanentemente. Solo los odiosos judíos y los comunistas lanzan esas blasfemias». «No lo ocultaré.
Aquel era Curtis, químicamente puro. Sabes que no soy comunista. Por eso digo que seguramente estás mal informado. La señora, como tú la llamas, entendió perfectamente el mensaje de Jesucristo. Jesús de Nazaret, eso, y continuó encendido. Ella permaneció con el Hijo hasta el final, no como otros. Ella resistió al pie de la cruz. Ella lloró por él y por todos nosotros, también por ti. De pronto recordó lo de la virginidad permanente y se revolvió furioso. En cuanto a ese estudio de ADN, otra blasfemia. Quedé perplejo. ¡Qué cinismo! Era él quien pretendía clonar al maestro y a los suyos. Me alegro que la cuna se haya perdido, añadió. Continué en silencio. No tenía sentido discutir, sobre todo con el que no quiere oír. Él me enseñó, no polemices, insinúa, no trates de convencer ni de vencer. Así lo hice. Curtis no era mala persona, pero el fanatismo lo perdía. Y continuó sin freno. La Santa Madre Iglesia enseña que María es el camino para los que se dirigen a Cristo, a Jesús de Nazaret. Eso. ¿Has leído la encíclica Mense Maio de Pablo VI? No creo en la Iglesia Católica. En realidad no creo en ninguna iglesia. El Papa lo dice con claridad. La persona que encuentra a María encuentra a Jesucristo. Jesús de Nazaret. Eso. Te lo he dicho. No creo que el hombre Dios fundara ninguna iglesia. Pero eso no lo has visto. Asentí. No alcancé a ser testigo de esa escena. Y el general siguió a lo suyo. María es la corredentora. Nos salvamos gracias a ella. Ella dice sí o no. Su intercesión es decisiva. Negué con la cabeza desalentado. Nada es posible sin ella. María es nuestra madre, amantísima. Seguí negando en silencio. Y Curtis se desbordó. ¿Eres un sábelo-todo? No, mi general, es que no es así. Jesús de Nazaret no vino a redimir a nadie de nada. Él se encarnó por algo más importante. María no es corredentora de nada. ¿Cómo te atreves? La señora es un ejemplo de devoción y de dedicación al plan de rescate del hijo. Sin ella estamos muertos. No, Curtis, no es eso, no es eso. Estamos salvados desde el instante en que el buen Dios nos imagina y aparecemos. El general no oía y prosiguió con su cantinela al tiempo que llenaba el vaso con el licor sagrado. Los santos evangelios lo dicen. Él vino a redimir a la humanidad de sus pecados. Estallé. Santos, los evangelios son otro naufragio, son el Titanic de vuestro fanatismo. Reconozco que me extralimité. No debí decir algo así. Solicité disculpas, pero agregué. Caballo de Troya ha confirmado que esos textos fueron manipulados. La mirada del general arrojaba rayos y centellas, pero terminé la exposición impasible, manipulados y censurados desde el primero al último. Los evangelistas no comprendieron y escribieron según sus intereses y creencias. Curtis estaba lívido. Después llegaron otros, añadí, y metieron la mano. Sentí lástima por el jefe del proyecto. Lo lamento, mi general, no es mi intención herirte. La verdad no es la que cuenta la iglesia. La señora fue una mujer valiente y extraordinaria,
pero equivocada, e intenté redondear, y no la culpo. No pude concluir. Doménico se aproximó a la mesa de los clavos de plata, se cubría con una toalla. Me pareció prudente dar un volantazo en la conversación, y pregunté, ¿se sabe algo de la cuna? El ayudante con el bañador mojado fue a sentarse. Curtis, serio, le sirvió un whisky. Ambos intercambiaron una mirada de complicidad. Presentí algo. Fue el general quien se decidió a hablar. No hay nada relevante. Los satélites no han aportado nada nuevo. Estamos donde estábamos. Doménico apuró el licor sagrado. Ahora, como sabes, terció Curtis, la prioridad es otra. Supuse que hacía alusión a Rayo Negro, y cuando me disponía a preguntar por la segunda nave, se presentó Estrella. Es la hora, anunció a su marido, y fue a sentarse al lado de Curtis. Miré el reloj, rozábamos las 18:43. ¿A qué se refería la generala? ¿De qué habláis? Curtis y Doménico guardaron silencio. No me pareció justo y pregunté a la mujer abiertamente, ¿crees que Eliseo ha muerto? Nos miró desconcertada. Ella sabía de qué hablaba. Una o dos estrellas se dieron prisa en brillar. También deseaban conocer la opinión de la bella de los ojos celestes. Los albastros se habían cansado de volar. Dime, ¿qué razón o razones podía tener tu compañero para regresar? Me encogí de hombros. Las había meditado, pero no estaba seguro. ¿Por amor al maestro?, volvió a preguntar Estrella. Nadie respondió. Vi aparecer otros luceros igualmente curiosos. ¿Por dinero, quizás? Dibujé el escepticismo en mi rostro. Claro que no, declaró la mujer. ¿Por qué entonces? Nuevo silencio. Faltaba la razón más probable, el cilindro de acero, pero no abrí la boca. ¿Pudo volver por amor a una mujer? Esta vez fue Curtis, y quien esto escribe, los que cruzamos una significativa mirada. Curtis había leído esa parte de los diarios. El instinto femenino es envidiable, pero todos seguimos mudos, y Estrella finalmente sentenció, quizás no esté muerto. La oportunidad era excelente e interrogué a los hombres. ¿Qué opináis? ¿Está muerto? Curtis se revolvió en la mecedora, pero terminó mascullando un sí. El ayudante le siguió la corriente. Muerto, sí. Y Estrella intervino de nuevo. Es la hora. Curtis asintió y fue a señalar la toalla y el bañador húmedo de Doménico. Esas no son maneras, añadió el general. Sube y cámbiate la ropa. El ayudante saltó de la silla y desapareció rápido. Curtis, entonces, apagó el habano y cerró los ojos. Eran cientos y cientos los luceros que hacían estacionarios sobre la bahía de Pablo. ¿Por qué? No tardaría en averiguarlo.